¿Qué Hola, tal, señor? ¡Qué ¿qué onda? ¿Qué gusto! onda? ¡Qué elegante! ¡Qué guapo usted! ¿Cómo estás, Juan? Gracias. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Aquí en Pues casa aquí, chambeando. exactamente. Ahora sí que seguimos trabajando. Ahora sí que empezaste con Bien. un punto súper importante, que aunque todo está tranquilo en el mundo de los eventos en general, nosotros seguimos trabajando y por eso es que tenemos esta sesión. Muchísimas gracias por aceptar inaugurar este mes del diseño que tenemos en Yucatán Love. Y bueno, platicar sobre tu expertise, platicar sobre el diseño, diseño, producción, ambientación floral y cómo trabajamos cada uno de los elementos, paleta de colores, estilo, la personalidad de las parejas. De eso vamos a platicar hoy, Juan. De verdad, muchísimas gracias. En la que vamos a estar platicando sobre diferentes temas, pero hoy en particular vamos a hablar de tu expertise. Ahora sí, de cómo combinamos entre wedding planner, productor floral, ambientación, iluminación, colores, cada uno de los elementos y por supuesto la personalidad de las parejas, cómo trabajamos en conjunto para reflejarla ese día en su boda. Pero Juan, antes de que entremos en materia, ahora sí que en Yucatán y en el país muchos te conocen, muchos reconocen tu trabajo, lo hermoso que has trabajado todos estos ya 16 años, desde el 2004, pero seguramente habrá quien pues no conozca a detalle, ahora sí que a Juan Pablo Cámara, que si bien lo estamos viendo en cámara, si nos puedes compartir, Juan, ¿cómo empieza Juan Pablo Cámara y cómo transita hasta lo que es al día de hoy tras estos 16 años? Pues mira, te digo que encantado por la invitación. Llevamos ya, la empresa cumple 17 años ya ahora en diciembre y Wow. empezamos desde cero, ¿no? Yo estudié interiores en Monterrey y me Ujú. enfoqué a trabajar mientras estudiaba en una empresa, en un despacho de arquitectos con el arquitecto Virgilio de la Paz. Wow. Y desde ahí fue que los clientes de las casas y las oficinas y corporativos nos empezaban a pedir que les remodelemos o les diseñemos el espacio y nos pedían arreglos florales pero Ok, artificiales. Ahí ok, es ok. cuando yo empecé. Mi jefe dijo que no, que a eso no nos dedicamos a vender arreglos artificiales. Teníamos un proveedor, pero cuando vimos Claro, que se vendían muy bien y que aparte se vendían a muy buen precio, le dije, pues vamos a meternos, a hacerlo igual. Yo soy muy emprendedor, ¿no? Entonces, ujú, desde sin chavo. duda. Entonces me metí con él a hacer lo de los arreglos artificiales y una proveedora de alfombras, que nos vendía alfombras, nos pidió que si le hacíamos la boda a la hermana, una Ok. boda civil de 60 personas más o menos. ¿Eso cuándo fue, Juan? Uf, hace mucho, hace como unos Wow. 20 años yo creo, un poquito Ok, más. fíjate. Sí, yo estaba súper chavo. Entonces, mi jefe me dijo, no somos floristas, y le dije, no, no somos, pero vamos a hacerlo. Nos instruimos y lo hicimos y yo quedé fascinado. Entonces, Ajá. desde ahí dije, esto es lo mío, ¿no? Eh, Unos años después, ya vine a abrir la florería aquí a Mérida. Ya tenemos 16 años y hemos crecido poco a poquito. Antes estábamos en la Colonia México, en una casa muy bonita. Y pues como Ujú. nómadas, Luis, o sea, hemos pasado de lo, tú lo super sabes, ¿no? Pero hemos pasado de Claro que sí. local en local, en local, en local, en local, gracias a Dios, al crecimiento de la empresa, ¿no? Exacto. No es porque no me haya en un lugar, que también. Me gusta estar en constante movimiento y remodelando y proponiendo y dando cosas nuevas para nuestros clientes. Y pues bueno, hasta el último local que conociste, que ya eran 700 metros cuadrados de construcción y pues Está increíble. sí era algo muy grande, pues, porque aparte los eventos y bodas de destino, pues nos lo piden, la verdad, Exacto. el darle un muy buen, un buen lugar para atenderlos, tener un buen taller para trabajar, en Claro. una bodega. Entonces, como vamos creciendo, pues ya necesitamos un espacio más grande. Obvio, ahorita nos movieron todo, 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 pero Claro. bueno, seguimos trabajando súper contentos.
Exactamente, la verdad que seguimos avanzando, seguimos trabajando. Esto, si bien está en pausa, no se ha parado. Eso, como te decía hace un momento, y por eso es que te agradezco de verdad infinitamente que nos hayas acompañado, bueno, que nos estés acompañando hoy para platicar de esto. Ahora sí que esta historia ya conocía yo algunas partes, pero quizás no tan a detalle. De nueva cuenta, te felicito por el gran emprendedor que eres. Oye, Juan, Gracias. y ahora sí que, como nos platicaste de esta primer boda y que han pasado todos estos años y que estamos ya ahorita, 2020, eh, un primer evento, digamos, no necesariamente marca a lo que nos vamos a dedicar, o un primer trabajo no necesariamente marca a lo que vamos a hacer el resto de nuestra vida o los siguientes años. Pero ahora sí que, y lo digo porque tiene que haber algo en ese trabajo, en ese primer trabajo que te enganche. ¿Qué es eso que te enganchó, Juan? ¿Y qué es lo que disfrutas de seguir trabajando con parejas, con bodas? Mira, a mí me engancha la naturaleza, la verdad. Desde chico me han atraído las flores muchísimo Ajá. y el poder crear o ayudar a los novios a crear ese momento especial, pues yo creo que es uno de los más importantes que tenemos en nuestras vidas cuando nos casamos, ¿no? Ujú. Y el captar toda esa personalidad de los novios, ¿no? Y bueno, trabajando en conjunto contigo, que son muchas bodas destino y que viene gente de muchos países y nacionales, pues seguir respetando el venue, que es la hacienda, Eso es muy que tenga importante. ese toque clásico, colonial, mexicano, pero que esté contemporáneo, con flores frescas, de acuerdo también a la personalidad de los novios, ¿no? O sea, sí, ellos nos transmiten en gran personalidad, en gran parte de su personalidad para nosotros poder proyectar con nuestras manos y con nuestras flores en lo que ellos quieren. Y quiero decir que me sirve, o sea, de gran ayuda todo el board que ustedes arman. Te puedo decir que ningún otro coordinador nos da este trabajo tan profesional como ustedes nos dan. Que me escuchen los demás, no Gracias. importa. Pero sí, o sea, ustedes nos dan una información exquisita, ordenada, con el color de la paleta de colores, con muchas fotos de inspiración y muchos... De hecho, ustedes se meten en gran parte al diseño de los eventos, ¿no? Así como el cliente te da a ti cierta información, tú también la absorbes, la desarrollas y nos las pasas a nosotros. Y pues hemos hecho muy buena mancuerna con ustedes, Luis. Estén siempre muy agradecidos por su profesionalismo y por pensar en nosotros. Muchísimas gracias. La verdad es que no sería posible. Ahora sí que nosotros vemos que es un 50-50. No sería posible, pues ahora sí que llegar a eventos como estos que estamos viendo en pantalla, que son hermosos, pero ahora sí que esto que estamos viendo es el resultado de este trabajo en equipo que tenemos todos. Y si bien nosotros los acompañamos en una parte, al final ustedes son estos artistas que lo hacen posible, que lo hacen realidad, que lo materializan. Y por eso en particular es que estamos tan felices de que en noviembre le dediquemos todo el mes hablar de esto mismo, o sea, de la importancia de ese trabajo en equipo, de la importancia de trabajar cada uno de estos elementos, las paletas de colores, los croquis, los estilos, las tendencias, ahora sí que cómo los podemos ir armando para lograr eventos como estos, ¿no? Que son en nuestro caso bodas destino, Juan, bodas destino que ahora sí, al día de hoy en Yucatán ya se habla bastante, ¿no? Pero antes no era así. Antes no era así, eran pocas las parejas que iban llegando y que también nos iban enamorando con su personalidad, con su feeling, con su vibra, que pues ahora sí que al venir de otras partes del país, del mundo, con otras ideas, idiosincrasias, mentalidades, te enseñan muchísimas cosas. Ahora sí que es como viajar sin salir de tu ciudad, ¿no? Así lo veo yo. Y te quería preguntar, Juan, a ti, al equipo, ¿qué es lo que les gusta de trabajar con Bodas Destino? Te digo rápido, hay varios novios
con los que hemos trabajado en conjunto, que están escribiéndonos, A que ver. están felices de haber trabajado con nosotros dos. Gracias a ustedes por hacernos parte Muchas de. gracias, Ale. Sí, Pues definitivo. mira, a mí me encanta conocer gente, me encanta conocer distintas culturas y cuando vienen novios europeos con orientales y hacen esta unión maravillosa y que nosotros podamos disfrutarlos y aprender de ellos también y a tener una relación también con el cliente es muy bonita, ¿no? Esto es mi mejor paga, la verdad, estos agradecimientos que nos dan Claro. los clientes que quedan muy contentos. Pero la boda destino ha sido un parteaguas en Mérida, la verdad, en los eventos. Siempre hemos tenido Ujú. eventos de gente local muy bonitos y también muy agradable nuestra Hermosos. gente, pero la boda destino tiene, ¿qué te puedo decir? Eh, Hay un sentimiento de verdad indescriptible al poder, o sea, es que son tantas cosas. Ujú. Y fíjate que también la gente, los novios de otros o de boda destino, valoran mucho el trabajo igual. Ellos ya saben lo que quieren y van directo contigo, me explico, y no están, como decimos vulgarmente, pichicateando el dinero y que quítale y ponle, porque ya saben qué quieren, ya saben cuánto tienen y tienen muy claro cómo va a ser su boda, ¿no? Así sea una boda de low budget o sea una boda de presupuesto súper alto, ya lo saben. Este, veo que se está yendo un poco la señal. Allá regresó. O sea, ya lo saben. Y pues me encanta, la verdad me encanta conocer gente, me encanta poder dejar algo de nosotros, Juan Pablo Cámara y todo el crew de atrás, y algo de Mérida, me explico, algo de nuestro país Claro. para ellos que vayan con un recuerdo espectacular. Claro. Y es que decías hace un momento que, y lo comparto totalmente, ahora sí que digamos, ambientar, producir un evento, eh, ahora sí que no es tanto llegar y, o sea, más bien es llegar y complementar el lugar, que son preciosos nuestros venues, nuestras haciendas, nuestras casonas, ¿ok? Y complementar la belleza que traen con la identidad y personalidad de las parejas, complementarlo en Así estos es. trabajos florales de iluminación, de ambientación, de esculturas, de cuadros florales que nos has hecho que están preciosos, hombre. Están atrás de Ahora sí ti. que aquí hay uno precisamente, ve, es que vean este trabajo, Dios mío, está hermoso. Y es más bien complementarlo, o sea, para que todo de forma integral comunique, porque todo comunica, cada elemento comunica. Y hablando de estos elementos, Juan, cuando ahora sí que ya entrando en materia de estas preguntas que nos han hecho igual varias parejas, cuando, cuando llegamos contigo y te presentamos un proyecto de boda con una paleta, con un estilo, ¿ok? Además de esto que nosotros te compartimos, ¿qué otros elementos necesitas para poder hacer una propuesta floral, para inspirarte? ¿Cómo llegas de una idea, de una presentación, a algo concreto? ¿Nos platicas? ¿Qué elementos necesitamos? O sea, es muy importante conocer al cliente, definitivamente. Ujú. Que, como te digo, ustedes nos dan una gran información, pero sí es muy importante conocer al cliente para poder absorber toda su personalidad. Este, y no triangular tanto, ¿no? Eso es algo que nos ha Ok. gustado mucho igual de trabajar con ustedes, que no triangulamos tanto y nos dan siempre la oportunidad de estar en contacto con ustedes y también estar en contacto con el cliente al mismo tiempo, para que ellos constantemente nos estén dando información y haya ese feedback constante para llegar a un todo ya cuando vaya a ser el evento, ¿no? De acuerdo. Oye, Juan, y ahora sí que hablando de este feedback y del material que nosotros te compartimos, digamos, de no viendo el otro lado y ahora sí que
para compartirle a estas parejas que están en este proceso de planeación o de decisión y que también estén con la mayor información posible. Digamos, si tú no tuvieras esta información, este material, digamos, los layouts, las paletas de colores ya puntuales, un estilo definido, digamos, eh, ahora sí que, ¿cuál sería este recorrido? Ahora sí que sería, ¿qué tan complicado, qué tan ágil, cómo sería esto, Juan? Ahora sí que nos puedes platicar un poquito. Pues puede ser muy complicado como muy sencillo también, ¿no? Ok, La ayuda del coordinador es indispensable para el cliente, para los novios. ujú, Ustedes los apoyan definitivamente para encontrar a todos los proveedores indicados y para encontrar el venue en especial. Eh, entonces, cuando ustedes llegan con nosotros, pues ya nos dan toda esta información y ya es mucho más fácil trabajar, ¿no? Ustedes nos dicen, pues mira, está este tipo de mobiliario y este banquetero y este tipo de vajilla. Nosotros nos metemos mucho también a eso, a apoyar a, creo que este tipo de flores y este tipo de mantel y esto, o sea, sí hacemos que haya como una armonía dentro de, ¿no? O sea, no solo nos dedicamos a poner florecitas y a sentarlas en la exacto. mesa, sino sí que todo vaya de acuerdo a... eh, y pues la otra es que muchos clientes que han llegado directo a nosotros y también hemos coincidido trabajando juntos con Ujú, ustedes en coordinación, pues ellos han llegado y me dicen, mira Juan, nosotros amamos su trabajo, respetamos mucho lo que hacen, hazme una propuesta, quiero blancos, ¿me explico? Entonces claro, ahí nosotros es cuando ya nos metemos más de fondo y, y sí tratamos de plasmar la personalidad de ellos con nuestro sello, ¿no? Entonces, pues las dos formas son muy lindas, pero bueno, la ayuda que nos dan ustedes como coordinadores es muy buena. Es muchísimas muy gracias. buena, sí. Muchísimas gracias. Y es que, fíjate, ahorita que lo estás mencionando, recuerdo esta duda que, que varias parejas también tienen. Parejas que, ahora sí que, para muchas, este es cuando transitan por el proceso de planeación de boda, es la primera vez en su vida que se enfrentan a todo esto, ¿no? Y que descubren que hay todo un mundo de información que necesitan conocer, aprender, y la verdad es que puede llegar a ser abrumador en algunas ocasiones de decir, wow, 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 de esto trata una boda, o sea, yo pensé que era nada más, no lo sé, el banquete y el lugar y listo, fuera, ¿no? Y la música y ya estamos, ¿no? Pero ahora sí que cuando van conociendo todo esto, que es nuestro día a día, pues van entendiendo, ¿no? Pero hay una duda que a varias parejas les queda también y que pues muchas o lo preguntan o muchas también dicen, mejor déjame averiguar si lo entiendo. Y me refiero a esta dualidad, ahora sí que tú lo has dicho, pero si pudiésemos puntualizar, ahora sí que, ¿cuál puede ser este resultado en tus palabras cuando tienes en tu equipo de boda, tú como pareja? Ahora sí que, ¿qué puedes esperar de tu boda teniendo dentro de tu equipo a este grupo de, digamos, al wedding planner, a la empresa que organiza todo esto y al productor floral versus a solamente tener al wedding planner que te elige este centro de mesa de internet y listo, vámonos, ¿no? A poder diseñar toda una propuesta en conjunto, en equipo. Eh, ¿Cómo se los puede decir? Ahora sí que, ¿cuál puede ser este resultado en palabras de Juan Pablo de irnos por algo, pues, más, digamos, algo Genérico, a sin lo mejor. tan, ajá, algo más Ajá, genérico a algo más, ahora sí que, hecho a la medida? claro. Dices que puede ser abrumador para los novios, no puede, es totalmente abrumador para los novios porque definitivamente no tienen ni la menor idea de lo que conlleva hacer una boda, ¿no? O
son muchísimos detalles, son muchísimas cosas que sin su ayuda, o sea, sin la ayuda del coordinador, antes lo veía todas las mamás y las tías y Claro. eran las que se involucraban. Pero los eventos el día de hoy no son lo mismo que solían ser cuando mis hermanas se casaron y yo era un chiquito. Pero definitivamente necesitan todo el apoyo de un coordinador. Eh, Hay novias a las que les es indiferente tener una boda espectacular, personalizada. Yo creo que ya son pocas, Luis. Ya la mayoría Sí. quieren algo este, bastante detallado. Por eso llegan con ustedes. Algo que refleje su El personalidad. coordinador llegue y te diga una foto y aquí está, eso es lo que queremos. Y se tenga que hacer una réplica. No es mi mercado de clientes, ¿me explico? Para nosotros sí es importante, para nosotros sí es importante diseñar algo especial para los novios o cualquier tipo de festejo. Este, entonces, pues sí puede llegar a ser mucho más sencillo si como hacemos copy-paste de acuerdo a otros eventos, ¿no? Agarramos fotografías de eventos pasados y lo quiero igualito. Nunca va a quedar igual, se puede mejorar definitivamente, pero sí es muy importante que, al menos para nosotros, que se haga algo diseñado especialmente para el cliente. Es un poquito más tedioso porque tedioso en el sentido de lo tenemos que hacer, lo tienen que ver, lo Claro. tienen que aprobar y es Sí, muy importante que lo vean vivo, que lo huelan, que claro. vean las texturas, que vean el color natural, porque no es lo mismo ver una fotografía cuando la iluminación puede tener iluminación artificial y pues las flores se ven perfectas y de otro tono, pero sí Claro. tienen que verlo todo en vivo, ¿no? Nosotros por eso pues siempre hacemos estas propuestas con arreglos florales, hacemos la muestra, ya habiéndonos contratado, porque también somos un poquito celosos en ese sentido, sí es muy importante trabajar, Claro. pero certeza de que vamos a ser parte de, ¿no? O sea, no vamos a Totalmente. regalar toda esta lluvia de ideas y de diseño para que después digan, pues sabes que ya no, ¿no? Entonces, por Claro. eso, yo siento que tu pregunta que me dices que qué tan importante es que llegue el coordinador con una fotografía a copiarlo, a hacer algo especial de acuerdo a la personalidad del cliente. Creo que en la pregunta está también la respuesta. Ahora sí que dependiendo qué es lo que Ujú. la pareja, las prioridades de la pareja, ¿no? Si muchas de nuestras parejas lo que buscan es, como te decía, reflejar su personalidad y su personalidad puede estar inspirada en el trabajo de alguien más, pero al final no es lo mismo que lo que estás viendo, porque pues ahora sí que cada uno de nosotros somos únicos, ¿no? Y cada uno de nosotros tiene nuestras propias prioridades y gustos diferentes, ¿no? Y ahí es en donde entramos. Ahora sí que en este entendimiento de esta personalidad, de estos gustos, de estas prioridades de las parejas, y terminamos con bodas como estas, ¿no? O sea, bodas como para Michelle y Ángel que vinieron desde Hong Kong y que pues ahora sí que a la distancia planeamos todo. Y aquí tocaste tú un punto y lo quisiera unir a este otro, y es estas pruebas, Juan. Ahora sí que la importancia de las pruebas, de que vean tu trabajo, que puedan ver, ok, ya pasamos por este proceso de concepto, de idea, digamos, definición, y aquí ya está la ejecución. Eh, es importante que también nuestras parejas, nuestros amigos sepan que estas pruebas las hacemos también a distancia. O sea, si bien no hay nada como verlas en vivo, también las hemos hecho a distancia, con cámaras, con grabaciones, con transmisiones. ¿Has tenido o recuerdas tú alguna experiencia de este tipo? De Sí, hacer claro. una prueba a distancia. Sí, 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 con ustedes también. Yo creo que varias, Ujú. Luis, no una. Eh, Sí, ya no hay distancias, la verdad, ya no hay distancias y ya no hay pretexto para que el cliente no pueda ver nuestro trabajo. exacto. Sí, hemos hecho juntos muchas muestras, pues, o sea, ya como estamos ahorita comunicándonos, ¿no? Entonces, de esta misma forma, vestimos la mesa, ponemos las flores y
y lo están viendo en vivo, lo están viendo en vivo. Totalmente, Y totalmente. pues a lo mejor no lo podrán oler, pero pues ya saben el nombre exacto de cada flor, ¿no? Y el diseño, a lo mejor pues, tienen oportunidad en su país buscar las mismas flores porque posiblemente las consiguen. Entonces ya van a saber, aparte de lo que les estamos hablando, y están viendo dentro de estas muestras virtuales. Exacto. Y es Pero que sí, o hacemos, sea, hacemos, ajá, ajá, hacemos muestras, perdón, ahora sí que de los elementos más representativos de toda la producción. Y hablando, Juan, de toda la producción, eh, ahora sí que, si bien de la ya está viendo el tema de su boda, eh, piensa en el centro de mesa y piensa en la ceremonia, ¿no? Y en su ramo. Pero ahora sí que, por favor, ¿podrías ayudarnos a ampliar nuestro horizonte, nuestro panorama de cuáles son esos puntos imprescindibles que Juan Pablo recomendaría a las parejas de, ok, no solo, o sea, una boda no solamente está el centro de mesa, ¿no? Hay esto y esto. ¿Cuáles serían estos puntos, Juan? De pues tomar bueno, en cuenta para sí, armar esta producción. claro. Eh, pues lo padre es hacer un recorrido de todo el espacio, que el invitado cuando llegue, no sé, a una hacienda y vaya por la entrada y se vaya hacia el casco y después irnos hacia el área del cuarto de máquinas y después al jardín donde va a ser el cóctel y después nos vamos a ir al interior del casco donde va a ser la fiesta. Pues ahí es Ajá. cuando salen varios puntos a decorar y varios espacios a decorar, ¿no? Pero ya hablando de algo un poquito más global, donde va a Ujú. ser la cena y el relajo, la fiesta, pues es centros de mesas, colgantes en las carpas, colgantes de flores o decorativos, lámparas, se decoran las patas de la carpa, si llega a haber carpa, ¿verdad? También hemos Ujú. hecho pisos de puras flores con Hermosos, tal, los cuadros colgantes que hicimos colgando desde la carpa para crear un ambiente totalmente distinto y bueno, parecía que estaban dentro de una galería de arte vivo, la verdad. totalmente. Y con toda la escenografía de Tequic, que es precioso, la verdad es un contraste padrísimo. Entonces no hay límites, no hay límites. Podemos decorar los árboles alrededor con velas, con flores, el ramo de novia, que el ramo de las damas, las flores para la habitación de los novios, que al Ujú. entrar al casco de la hacienda hay una mesa central, tipo la mesa del lobby o del hall, se pone un Ujú. arreglo, que la fuente, o sea, es interminable para poder decorar. Y pues Luis, nuestros clientes, los que tenemos en común, pues sí les importa mucho el detalle para sus Totalmente. invitados. Porque digo, tenemos que aclarar que todo esto lo hacen ellos por gusto, pero también Claro. es para que todos sus invitados se sientan bien recibidos, ¿no? Y Sí, sí, sí. consentidos. Sí, de hecho, por eso mismo las bodas que hemos atendido han sido bodas particularmente pequeñas, o sea, 100, 150, hasta 200 personas. Ya es una boda grande para una boda promedio destino. Y precisamente por eso mismo, porque son personas, digamos, son las personas más cercanas, las personas más especiales para la familia, para los invitados, como tú bien dices, buscan consentirlos de principio a fin. Y esta también sería, si me permites, una recomendación para las parejas que todavía no hayan pensado en eso. Ahora sí que muchas, bueno, otras parejas en nuestro tiempo, pues lo que nos han dicho es eso. Oye, es que yo sé que a todas estas personas no habría otra manera de que las pueda reunir si no fuese por mi boda. Entonces, quiero celebrar eso y además de celebrarlo con la fiesta, quiero agradecerles, ¿no? Ahora sí que este sentido de agradecimiento en detalles, creo que también le hacen el viaje totalmente diferente a estos invitados. Y entonces, ese es un muy buen punto, Juan. Totalmente. No, y tú entras en la organización del hospedaje y de ofrecerles tours para después de la boda. Y tu chamba es gigante, Luis. Tu chamba es gigante, es muy bonita y la verdad,
Gracias. ¿Qué te puedo decir? Que lo respetamos muchísimo porque es algo que nosotros no podríamos hacer. Muchísimas Porque no gracias. podemos, no tenemos la paciencia a lo mejor o lo nuestro es un poco más artístico y lo de ustedes es, bueno, de verdad, bastante respetable, aparte de que Muchísimas tienen que gracias. estar todo el evento de principio a fin, desde el montaje hasta desmontaje, despedir a todos los invitados, casi casi subirlos a todos al avión para que regresen Sí, sí, también a sus sí. países, ¿no? Sí, Pero sí, sí. pues ahora las bodas destino no tienen que parar. La circunstancia y la pandemia que estamos viviendo, todo tiene que seguir igual. A lo mejor no van a ser de 150 personas, pero van a ser bodas como de gente muy, muy, muy cercana, de muy especial, de 20 personas. Y vamos a Sí, trabajar con los claro. protocolos necesarios para que, así como llegaron con bien, se vayan con el mismo bien, ¿no? Y Totalmente, muy contentos. totalmente, totalmente. Y ese, ahora sí que es un punto súper importante que estás mencionando en este momento. Y es que, como decíamos al principio, si bien estuvimos en pausa, seguimos trabajando. Y este punto de los protocolos, de capacitaciones, de aprender cómo, ahora sí que permitirle a nuestros invitados, a nuestras parejas, a nuestras familias que con nuestro trabajo ellos celebren con seguridad, es lo que hemos hecho en estos meses. Cada uno de los proveedores que se involucran en una boda ha estado fuertemente involucrado en capacitarse, en prepararse, lo hemos platicado tú, nosotros, todos están ahora sí que con las pilas bien puestas para que ahora sí que esto que estamos empezando a recuperar poco a poco, ahora sí que estos eventos, pues puedan volver, ahora sí que lo más rápido posible y con seguridad a lo que teníamos antes. Ahora sí que a estas fiestas hermosas va a tomar tiempo, va a tomar trabajo, por supuesto que sí, pero estamos en eso y también por eso es que estamos haciendo estas pláticas, ¿no? Para compartirle a nuestras parejas, a nuestros amigos que seguimos ahí, seguimos con ellos y pues compartiéndoles todos estos tips. Claro. Oye, Juan, mencionabas hace un momento, cuando hablábamos de la producción del evento y regresando a ese punto, algo que varias parejas ahora sí que nos han preguntado, y por lo mismo creo yo que es totalmente entendible, cuando no viven en Yucatán, no viven en México inclusive, nos dicen, oye, es que yo quiero esta flor, yo quiero esta otra flor, que aquí se va y se ve padrísimo, ¿no? Y que cuesta, no sé, muy económico o lo que fuese, ¿no? ¿Cuáles serían, ahora sí que, si bien no hay limitantes para una producción, ahora sí que no hay imposibles, pero sí hay consideraciones a tomar en cuenta al momento de desarrollar y de, ahora sí que, presentar una propuesta de ambientación floral? ¿Cuáles podrían ser, ahora sí que desde tu punto de vista, algunos de estos riesgos o consideraciones en cuanto a flores, en cuanto a temporadas? Mira, pues nosotros ofrecemos la flor que hay en temporada, ¿no? No podemos, si la novia me está pidiendo muscaris, que es un tipo de flor que la traemos de Holanda, ¿no? Muy bonita, azul, chiquitita, pues es Ujú. por temporada y pues bueno, si ellos vienen de Europa, pues el totalmente distinto al que nosotros tenemos. Te puedo decir Claro. algo muy sencillo como la peonia, que es una flor que todas las novias quieren, les encantaría Oh, tenerla en su mesa y no solo en los ramos, en ¿no? todos lados. Sí, o sea, la peonia en México es una flor muy cara. Las conseguimos en su temporada, sí. ¿Es necesaria? No, porque ahí entramos nosotros en diseño y en dar Claro. otras opciones. Pero pues México ha crecido muchísimo en la cultura floral. Ya tenemos muchísima más variedad de la flor que teníamos. Ahora ya somos también distribuidores. Bueno, no yo, en el país ya hay distribuidores, gente que cultiva la flor y la manda a otros Totalmente. países. Ya no solo ya no importamos, también ya se exporta. Porque ya Totalmente. tenemos una muy buena calidad de flor y mucha variedad de flor también. A veces nos perjudica un poco, pues porque estos mismos proveedores que tenemos,
pues le dan prioridad a la exportación que a nosotros. Ok, importante. Importante que tienen que saber, ¿no? O sea, no les afecta, pues porque yo propongo lo que hay, pero vamos, si se exporta a Estados Unidos una variedad de rosa, pues a ellos les van a dar la calidad primero, Extra Plus, Pro, Max, ¿no? A Claro, nosotros nos dejan la buena, que está muy bonita y está perfecta para el evento, pero pues eso a veces nos limita un poco en cuanto a producciones. de Podemos acuerdo. de bodas de 1,500 personas, pero cuando trabajamos en bodas de 100, 150, 300, pues no hay ningún problema, ¿no? Pero Claro. sí tenemos una extensa variedad de flores. Me acuerdo cuando empecé no conseguíamos nada. Eso nos impulsó a ser un poco más creativos también. Ok, Pero bueno, ahora ya podemos ser creativos con más elementos, que eso es muy padre también. ok. Oye, entonces, Juan, ¿tú recomendarías a una pareja que está ahora sí que empezando su recorrido, su planeación, o que todavía ahora sí que no se han adentrado tanto, que quizás tengan alguna prioridad de estilo, de flor, pero que, digamos, se acerquen o que busquen, ahora sí que, cuáles son las flores de temporada, porque además de que tiene, o sea, entre tantos beneficios, recuerdo que algún día me platicaste, no solamente es el costo, sino que también la calidad de la flor. Cuando la flor es de temporada, es una flor mucho más bonita, porque es la fecha de la flor en la que va a estar en todo su apogeo. ¿Tú dirías que principalmente la principal recomendación sería irnos por las flores de la temporada, más que buscar algo que pues no exista, ¿no? O que no Pues esté en el mira, yo país? creo que lo más sencillo, Luis, es eso nos los dejan en nuestras manos, que nos den como que la gama de colores que necesitan y Ok, nosotros ya podemos ofrecer el tipo o variedad de flor de acuerdo a la temporada en la que estamos viviendo. Eh, si ellos en especial tienen como, si quieren una flor en especial porque esa les gusta o esa les regalaron cuando la conocieron y cuando ajá, empezaron a ser novios o algo, se puede utilizar, es cosa de conseguirla, pero casi todo el año conseguimos una gran variedad de flores. Entonces, la temporada ya no afecta tanto, en ciertas flores sí, pero ujú, lo ideal es que digan, mira, esta es nuestra inspiración, eso es lo que nos gusta y ya nosotros vemos qué flores podemos ofrecer. claro, y esa es mi personalidad. Entonces ustedes es cuando ahí presentan cómo poder eh, reflejar esa personalidad y pues ahora sí que ese ser de nuestras parejas en su producción, en sus flores. Oye, Juan, y algo que quizás no muchas parejas nos han preguntado, pero varias tienen esta duda, es, y también es para algunos, limitante o pendiente de, oye, están hermosas estas flores, pero ¿qué pasa después con ellas? ¿Qué van a hacer con ellas? ¿Qué pasa con ellas, Juan, al terminar una boda? ¿Qué sucede con las flores? Mira, normalmente el fin de semana pasado tuvimos una boda en Casa Lecanda en el hotel. Ujú. Y bueno, pues el hotel nos pidió que les dejemos las flores ahí y mañana vamos a ir a recoger nuestras bases. O sea, Ok, las flores siguen teniendo utilidad. Muchos de nuestros novios que viven acá se las llevan literal a las casas. claro. A mí me encanta que todo el mundo dice que qué naco que se llevan las flores, los invitados, que qué mal gusto. Pero bueno, son flores que para eso se compraron, ¿no? A veces planeamos que nuestras bases estén se nos queden y de una Ujú. forma elegante y cómoda se puedan llevar los invitados las flores. A las mamás y las abuelitas y las tías les encanta, y a las Sí, damas claro. y a las amigas también, ¿eh? O sea, te puedo decir que la gente no se las lleva, Luis, por vergüenza, ¿no? O Ok. porque han dicho que qué mal gusto. Pero no, la verdad es una maravilla. Los novios ya gastaron en eso y si pueden llevárselo y seguir disfrutándolo unos 5 días más, buenísimo. Otra cosa que se hace con las flores es donarlas a iglesias o a las madres o a las monjitas. Aquí Ujú. nuestro clima no ayuda mucho para que la flor
se pueda donar y regalarla tanto, ¿no? Pero estamos también produciendo un poquito de composta con esta flor. Ok, ok, ok. Estamos usando, hacemos composta en un terrenito y reutilizamos y la vendemos para a viveros. O sea, sí, Wow, siempre eso no me lo sabía. hay que darle un buen uso a todo esto, ¿no? Y bueno, es alimento puro y perfecto para la tierra. Le estamos devolviendo a la tierra todo esto que nos dio. Y una vez conocí a un señor, a un alemán, Ujú. con el que platicamos y me dijo que la flor es la composta más buena que hay porque es totalmente orgánica, ¿no? Y es Claro. muy, muy buena. Sí. Claro, wow, fíjate, eso no me la sabía. Ahora sí que si lo están haciendo, increíble. Ahora sí que los felicito de nueva cuenta. Es algo padrísimo poder hacer esto que estás platicando, composta con la flor. Me imagino lo nutritivo que hay que hacer para las plantas, de nueva cuenta. Wow, ahora sí que me sorprendiste de nueva cuenta. Increíble, de nuevo, de verdad. Oye, Juan, regresando al tema de ambientación, producción, estilo, eh, hemos tenido también parejas que nos han dicho, oye, es que, o sea, sí está muy bonita la flor, está padrísima, o sea, la veo en las bodas de mis amigos y está hermosa, pero no es mi prioridad la flor. O sea, no me vibra tanto tener una decoración floral. ¿Qué recomendaciones le dirías o qué alternativas tú les podrías decir a una pareja que quizás por no saber, por desconocer de que hay otras formas de ambientar y de decorar un evento, que no necesariamente sea flor, por ese desconocimiento ya se limitaba, dijeron, no, entonces mi boda, pues que sea así, lo más sencilla posible, porque no quiero flor. ¿Qué recomendaciones tú le darías? ¿Qué alternativas tú les podrías dar? Mira, uno de los limitantes de los novios que los novios nos ponen es, yo no creo que no les gusten las flores, la verdad. Yo no creo que no les gusten las flores. Definitivamente pueden no ser su prioridad, y sobre todo para Ujú. los hombres y para el novio que quieren el mejor alcohol y un DJ padrísimo, y me explico, pero hay varias opciones se puede trabajar con poca flor y y el centro de mesa puede quedar espectacular, ¿no? Centro de mesa o lo que tenga que ser a decorar, Ujú. pero a veces el presupuesto, Luis, es algo importante, ¿no? Y pues te lo dicen de una forma elegante de, pues las flores no son importantes para mí o porque se van a tirar. Como la comida la vas a comer y la vas a desechar, al igual que la... Y todo, o sea, son eventos pasajeros y pues no es algo que se vaya a quedar para siempre, se quedan las Claro, fotografías, se quedan en el corazón, pero hay muchas opciones para decorar, muchas opciones. Lo que nosotros siempre hemos pedido es que el cliente sea honesto, sincero, muy claro, totalmente. decir, tenemos 5,000 pesos. ¿Qué nos puedes ofrecer con 5,000 pesos para decorar la boda? ¿No? De acuerdo. No me gusta la flor, me gusta el verde, no me gusta lo verde, me gusta lo seco, no me gusta lo seco, me gustan accesorios nada más con, no lo sé, se pueden hacer mil cosas, mil cosas. Pero pues las flores son las flores y a lo mejor al novio no le gustan, pero es algo que sorprende muchísimo a los invitados. No porque nosotros Totalmente, las damos, pero nosotros somos quien le da la personalidad al evento, ¿no? totalmente. Definitivamente. Sí tiene que ir en armonía con todo el mobiliario y la carpa y el espacio, pero manteles, pues todos los banqueteros tienen el mismo estilo de mantel, se utiliza el mismo tipo de mesa, se utiliza el mismo estilo de silla, pero el diseño viene a Exacto. partir de nosotros. Eso es lo que hace que tu evento sea diferente, ¿no? Entonces, si hay un presupuesto limitado, porque a veces lo tenemos todos en la vida, ¿eh? No es como que haya Claro, abundancia siempre,
Y si hay un presupuesto limitado, es importante decir, hay un presupuesto limitado en flores, ¿qué podemos hacer? Claro. Y ahí es sorprenderlos. Exactamente, exactamente. La verdad es que no lo pudiste haber dicho mejor. Cuando existe una muy buena comunicación, y es algo que nosotros, que siempre platicamos con nuestras parejas, que siempre en estas transmisiones lo hemos compartido, ahora sí que el éxito de una boda, ahora sí que lo que se ve en una boda, en realidad es la consecuencia de una planeación exitosa. Y para que exista una planeación exitosa, tiene que haber comunicación, tiene que haber esta transparencia en saber, pues sí, en transmitir prioridades, ideas. eh, Ahora sí que, ¿qué es lo No, no, que es que las parejas no buscan, haber, quieren? no puede no haber comunicación. O sea, Exacto, sí tiene que, exactamente. se tienen que romper barreras y miedos y el qué van a pensar o qué van a decir porque no Para tengo y nada, aquí no hay, aquí no hay que aparentar, o sea, con los proveedores, con el coordinador y con la gente que va a estar involucrada en tu boda. Lo único que puedo pedir, dar como consejo es, hay que ser claros, sinceros, y decir, esto es lo que hay, porque somos más asertivos, trabajamos más rápido, totalmente, les damos mejor información. totalmente. eh, y nuestro trabajo es complacerlos. La verdad, a mí, si hay Exacto. algo que me gusta es que mi cliente, cuando pase su boda, nos hablen, nos digan, son lo mejor del mundo, ya está. Si cobré 10,000 pesos, parece que cobré 40, ¿no? Porque mi Sin duda. corazón se va llenando de satisfacciones. Eso es lo que más me gusta. Sin duda, sin duda. Y es que cuando ves esa sonrisa, ahora sí que en el rostro de la pareja, cuando se acerca la mamá y te dice, gracias, ¿verdad? De verdad esto quedó precioso. Tú decías hace un momento que nosotros somos los que nos quedamos de principio a fin, pero ustedes también. Ahora sí que cuando han tenido la oportunidad y se quedan, y nosotros inclusive les decimos, quédate un minutito más, que ahí va a salir la mamá que quería ver esto. Ahora sí que el recibir cuando vemos esta cara de alegría, de sorpresa, de asombro, inclusive en ocasiones hasta cuando no lo dicen, pero su rostro dice todo de, ¿no? Ahora sí que eso es algo, es una de las principales razones, creo, Juan, que compartimos tú y yo, por lo cual hacemos esto y trabajamos con todo esto. Ahora sí que Marta Escalante, Juan, te dice, eres Gracias, el Marta. mejor, sin, Bueno, sin duda es una alguna. clienta amiga que amo, es divina y siempre está muy pendiente de nosotros. La Sí, amamos. un abrazo. Oye, Juan, y para ir cerrando, de verdad, muchísimas gracias por estos minutos. Y nos queda Quisiera, un minuto, porque sé que en el Instagram son 1 hora máximo del en vivo. sí, Así sí, que nos sí, quedan. pero atención, hace dos o 3 semanas ya aumentó a 4 horas, así que podemos Ah, extendernos, buenísimo. Ah, qué bueno. pues cada quien ahorita pues ya planeó su día, ¿no? Si nos extendemos, no pasa nada, unos minutitos más, pero Juan, para ir cerrando, eh, ¿qué recomendaciones tú le darías a una pareja que, como decíamos, eh, está, por ejemplo, quiere su boda destino, quiere salir de su lugar, quiere viajar y vivir esas experiencias únicas junto con sus mejores amigos y su familia durante un fin de semana o una semana completa en otro lugar que no es donde ellos viven? Y ahora sí que por lo mismo dicen, ok, necesito contratar a todo este equipo de proveedores en el destino. Y hablando precisamente de la producción floral, ¿qué recomendaciones tú le darías a esta pareja que está contemplando, inclusive si se lleva a alguien de su ciudad al destino o si trabaja con alguien en el destino o ahora sí que está entre A o B? ¿Qué recomendación tú le darías a esta novia que no tiene la facilidad de, digamos, de ir a verte y tocar tu puerta, pero quizás pueda ver en internet, pueda buscarte, pueda hablar, pueda... Por así que, ¿qué recomendaciones tú le darías para que esté lo más tranquila posible de las decisiones que está tomando? Pues comunicarse con nosotros en conjunto contigo. O sea, hacer esto que estamos haciendo, Luis, no es lo mejor, me explico, es
platicar, que vea quiénes somos, que vea nuestro background, que vea todo el trabajo que hemos hecho y definitivamente asesorarse, ver todas las opciones, todo el menú de opciones que tiene, porque también hay otros buenos floristas en la ciudad, ¿no? Claro. Ver todas las opciones que hay, ver con quién tiene ese clic. De verdad que agarrando el teléfono y hablando y solo escuchar el hola, ya sabes con quién puedes hacer clic y con quién no. Desde la primera palabra al contactarte, ya sabes si le interesa, si no le interesa, si es agradable, si no es agradable, ¿no? Pero sí es importante hablar con el dueño de la empresa, que no te, o sea, si tienen la oportunidad, ¿no? Pero, o sea, si, que hablen con Juan Pablo, que hablen con Roberto, no les voy a pasar a uno de mis floristas o a uno de mis empleados para que les dé la información, ¿no? Ujú. Y confiar, o sea, no les queda más que confiar, que vean que todo nuestro trabajo anterior, que es muy Claro. bueno, y confiar en nosotros y que nos dejen sorprenderlos. Lo más que puede pasar es que les guste todavía más de lo que esperaban, la verdad. Sin duda, sin duda. Lo dijiste. Ahora sí que informarse, confiar y dejarse sorprender. Me quedo con esos 3 puntos para ir cerrando. De verdad, muchísimas gracias, Juan, por esta casi hora que hemos estado platicando. Sin duda, ahora sí que, de verdad, son varias de las preguntas que te hice, que nos hacen varias parejas constantemente durante las llamadas, que nos mandan mail, que nos han platicado. Y pues ahora sí que para dar a conocer, ¿no? Ahora sí que esta importancia de tener esta dualidad, de poder conocer más a fondo, porque igual para algunas parejas es como que, ¿cómo? Diseño, pero si diseño es esto o lo otro, no, pero las bodas es importante que también vean. Ahora sí que si vieron una foto en internet, esa foto tuvo un trabajo previo. Ese trabajo, esa producción tuvo este tipo de trabajos, por dar un pequeño ejemplo, ¿no? De citas, de reuniones, de inspiraciones, de rebote de ideas, y ahora sí que se hace en conjunto, ahora sí que se hace junto a un equipo de diferentes profesionales y que bueno, este mes vamos a estar hablando con alguno de ellos. De verdad que te agradezco muchísimo que hayas aceptado inaugurar este ciclo de transmisiones enfocadas al diseño, a la ambientación Luis, encantado. y, y pues nada, ahora sí que te mando de verdad un fuertísimo abrazo. No sé si tengas alguna recomendación, un último tip que le podamos sacar a Juan Pablo para estas parejas que también están, quizás algunas, con el pendiente del próximo año, del COVID, de la pandemia. Ok. Yo sé que la forma en la que ellos se empapan de informaciones por medio de las redes sociales, de Instagram o de Pinterest, ¿no? Pinterest es como un creador de sueños, digo yo, Ujú. porque ven así los eventos espectaculares o los arreglos espectaculares y como tú me dijiste, tienen un proceso bastante amplio atrás, de coordinación, de citas, de todo lo que conlleva un evento. Ujú. Eso es lo que le da un valor también bastante, un valor en cuanto a costo a los eventos. No es nada más llego y te asiento las flores. Claro. Todo tiene un proceso bastante amplio, como cuando ellos trabajan, sus trabajos tienen un proceso amplio igual en la parte de atrás. El COVID no nos va a vencer. Este, Para yo nada. sí creo que es muy importante que si se van a casar, que inviten. Eso es lo que nos tocó y van a invitar a la gente especial, muy cercana, ¿no? Muy, muy cercana, que se olviden de los compromisos, porque al querer tener compromisos no van a tener no van a poder realizar una boda. Hay límites ahorita y pues petit comité, todo puede estar igual de precioso con su gente, más especial, más emotivo. Van a ver que al hacer eventos de este tipo, pues van a sentir mucho amor. Totalmente. Creo que ya se, sí, van a sentir mucho amor dentro de sus invitados y es consentirlos y no lo dejen de hacer. Si te dicen hay que cerrar, pues no cierren,
O sea, sigan trabajando y si tiene que ser una boda de 5 personas en su casa, que hagan una boda de 5 personas, pero no dejen de hacerlo. No dejen de ser felices y olvídense de las bodas gigantes. Cuando no se puede, no se puede, pero hay que seguir celebrando. Así yo les lleve un centro de mesa en lugar de 40, uno, ¿me explico? Pero y se va a hacer con el mismo amor, no pasa absolutamente nada. Wow, pues ahora sí que no lo pudiste haber dicho mejor. De verdad, hay que seguir celebrando el amor, seguir celebrando nuestras emociones, nuestros logros, esos momentos tan importantes en nuestras vidas. No podemos dejarlos pasar. No podemos dejar que ahora sí que una situación como esta se los lleve. Al contrario, debemos ponerlos ahora sí que por encima de estas situaciones, porque son esos momentos, esas celebraciones las que ahora sí que nos permiten también llenarnos de energía como personas. Y comparto totalmente lo que dices, Juan Pablo. Hay que seguir celebrando, seguir festejando, y pues ahora sí que lo que nos haya tocado en el momento en el que estemos, ya sea ahorita, el próximo año, en año y medio, a fin del próximo año, tenemos que ver para adelante y seguirlo festejando con el mismo cariño, la misma emoción, porque ahora sí que yo lo veo así. Mientras más pequeño vaya siendo el evento, el cariño de las personas que van a estar allá va a ser enorme y va a ser también parte de estas experiencias de vida que pues los van a marcar y de verdad no lo van a olvidar. Y pues ahora sí que para los que estén pensando venir a Yucatán, aquí estamos, seguimos avanzando, seguimos trabajando y pues de nueva cuenta, Juan, muchísimas, muchísimas gracias. Pues nos estamos viendo por ahora. Yo me quedo unos minutitos más para unos avisos y pues Juan, te mando un abrazo fuertísimo, Igual, abrazo también a Roberto, salúdamelo mucho y a y Laura nos estamos viendo, y a Juan. todo tu equipo. Claro que sí, por supuesto. Nos estamos viendo, Juan. Un abrazo. Bye. Bye bye. Saludos a todos. Hay mucha gente que nos escribió, y Bastante, bueno, pues bastante, agradecidísimos a todos. Un abrazo bastante. fuerte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye. Y bueno, para los que siguen por acá, nada más recordarles, como les decía al principio, hemos preparado diferentes piezas de contenido con muchísimo cariño, enfocados especialmente al tema de diseño, al tema de ambientación, de producción. Y para empezar, les dejamos en nuestra biografía, hay un enlace para que vayan y descarguen. Ahora sí que 3 estilos de boda que nosotros son los que hemos trabajado con nuestras novias, que son los estilos que a las novias más les han gustado, y que se los hemos compartido en este material para que descarguen, ¿ok? Vayan a nuestra biografía, descarguen estos 3 ebooks, conozcan ahora sí que un poco más cómo pueden ir planeando su boda para el próximo año, ¿ok? Tomando esta base de inspiración y bueno, ya de ahí cuando decidan ya dar ese siguiente paso, pues nos buscan, seguimos avanzando, seguimos trabajando. Les mando de verdad un fuertísimo abrazo y pues nada, de nueva cuenta, agradecerle a Juan Pablo. Juan, muchísimas gracias. Nos estamos viendo pronto. Les mando un fuerte abrazo a todos y pues nada, seguimos al pendiente y con el gusto de verlos. De verdad, muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Bye bye.